¿Cómo así que Plural tiene podcast? Más raro. Más raro. Más raro. Un nuevo podcast. Rara vez han habido podcasts en esta ciudad. Correcto. Correcto. Bueno, y nosotros que vamos a hablar aquí en este podcast nuevo de Plural. Le pusimos rara vez a este podcast con el objetivo de completarle la frase siempre. Yo no sé si han escuchado la canción de Milo J que se llama Rara vez, temón. Y esa fue nuestra inspiración. Como Rara muchas vez. cosas que hace Milo J. Claro que sí. Sí, Milo J le ha puesto nombre a muchos proyectos de Plural. Ese es un dato curioso, un Dato buen dato curioso. curioso de la presentación de lo que es Plural. Tomamos canciones de Milo J. Ahora nos llega la demanda. ¡Pum! Milo J nos está No, demandando Milo por J. copiar. Igual es con mucho cariño, con mucho amor, afecto. Sí, total. Bueno, rara vez le puse nombre. Hmm. Ese es el apellido de la rara vez de hoy. Qué asunto ponerle nombre a las cosas, nombrarlas en espacios, como Total. por ejemplo. Yo creo que es que ahí hay una cuestión con el tema del nombrar y del silencio, porque los dos, ambos tienen una función social y vincular muy importante. Ujú. Pero cuando nos pensamos el nombre del podcast, nos lo pensábamos también en términos de la práctica clínica de nosotros, cómo nos habíamos encontrado en mujeres muchos silencios alrededor del tema de los abusos, no solamente se pueden decir palabras que pueden después ser desmonetizadas, no me entiendes. O sea, por allá nuestro productor nos dijo que sí, Pues yo las listo. voy a decir también, ya que sale uno aquí un gonorrea, que este hijo de puta me abusa. Sí, hay que Y decirlo. por allá en Spotify contenido explícito. Más 18. Esto, mujeres que narran abusos sexuales y le traía a Santi unas cifras específicas porque queríamos conversar alrededor de todo el discurso político que hay, como hay las cifras súper importantes, las más verdaderas, fieles y fidedignas del tema alrededor de la violencia de género. Si no es con números no se llega. Exactamente. Pero bueno. Pero vamos a ver qué tan confiables son estos números. Pam, pam, pam. En los últimos 5 años, el año en el que más casos se registraron de violencia sexual en Antioquia y Medellín fue el 2021. En Antioquia se registraron 5.606 casos y en Medellín se registraron 2.694. Estas cifras son sacadas de la Casa de las Estrategias, no me las estoy inventando, gente. Ujú. Eso quiere decir más o menos, la última cifra que se pudo mapear fue en el 2024, que según el Consejo de Medellín más o menos se reportaban 26 casos al día de violencia basadas en género. Y de esos 26 casos al día, si los multiplicamos, serían más o menos 9.490 al año. Y eso considerando que la población de mujeres, aún teniendo en cuenta que las violencias basadas en género no es solamente directamente hacia las mujeres, de la población de mujeres en Medellín, que es 1.39 millones, eso quiere decir que según los datos, el 0.19% de mujeres en Medellín han sido víctimas de violencia basadas en género. Se escucha como un número grande, se escucha como un número pequeño, porque aquí pasa como que, sí será cierto todo esto, porque siento que puede crecer un poco más y empezar a hablar, por ejemplo, de lo que es la cifra negra. La cifra puede aumentar, la cifra puede ser mayor. Y por eso es que traemos lo de los silencios también. Hay algo con lo de los silencios y es que no sé cómo empezar a abordar este tema de los silencios. Como para no caer en el típico coach o en el típico My God. revélate, Dilo, denuncia. denuncia, porque esto de denunciar trae muchas cosas. Uh-huh. Que por eso es cifra negra. La cifra negra no se da solamente porque la persona no hace el denuncio, o sea, porque no se registra, no se registran bien. Entonces, preguntarnos también cómo llegamos a abordar en sociedad estos temas de abusos y violencias. Que si bien estamos entrando en la mujer, pues sabemos que el hombre también sufre todas esas cosas, pero es mucho más, no sé si decir, como el visible o el contrario, invisible. Se invisibiliza mucho este lugar de la violencia a la mujer, se normaliza. Es que yo también creo que este tema del silencio también lo hemos como politizado mucho, pues porque se dice mucho como, ay, no, es que estas son las cifras y obviamente se habla de las cifras que no se ven, que no se nombran, que no se pueden contar porque no se habla, pero también como que desde
el discurso político es como empujar a la mujer o a quien sufre o es víctima de una violencia basada en género a denunciar. Y yo creo que eso también desconoce un poco la elección y la decisión de la víctima a no denunciar, o de la mujer, Ujú. o de la persona, o de alguien diverso, de una persona no binaria, o incluso de las personas trans también. Como que también desconocen eso, porque el silencio no se sostiene porque se decida sostener, sino porque Muy romperlo importante. implica unas consecuencias que no todo el mundo está dispuesto a asumir. Ujú. Y eso también es respetable, porque eso yo lo veo un montón en la clínica, como que lo primero que esperan es que es más, eso pasa un montón, lo primero que esperan cuando le cuentan a alguien que sufrieron X o Y cosa es la respuesta de la persona como, hey, vaya y denuncie porque no se vaya a quedar callada, cuéntelo. Pero ah, yo he tenido mujeres en consulta que son como, no, yo no quiero hablarlo, incluso Ujú. lo hablo aquí en mi intimidad, en esas cuatro paredes de mi espacio de terapia, pero no lo quiero hablar y eso también es respetable. Lo que nos lleva también a preguntarnos entonces, ¿cuál es el lugar, el rol de la sociedad en este tipo de situaciones que perpetúan los silencios? Porque como lo acabaste de decir, creo que es importante entender que el silencio no siempre va a ser una decisión y que el silencio pues entrar a romper, a decir como que bueno, levanta la voz, no siempre va a ser lo mejor para la persona, porque esto tiene muchas implicaciones, donde se aprenden los silencios, qué pasa cuando uno intenta levantar la voz, que también pues termina siendo incluso de personas, y por eso hablo de esto de las instituciones sociales, que son entes que se supone que regulan, cuidan y protegen, Ujú. pero es como si hiciesen todo lo contrario. Entonces, si vamos, por ejemplo, a lo que es familia, en el mismo núcleo familiar no opera esto de venga, acojamos, abracemos a quien sufrió violencia, a quien fue víctima de un abuso, porque hay que nombrarlo también así. Muchas ocasiones, estas situaciones, las familias terminan siendo más, ¿cómo lo digo? Lo voy a decir con un meme. No sé si han visto el meme del gatico como pasando por el cemento. Como que el proceso terapéutico, todo liso. Y el gato pasando y pues cagando toda esta situación, este proceso, ¿cierto? A veces las familias terminan poniéndose en ese lugar. Pues incluso las familias no solamente las que, digamos, entre comillas, encubren y como minimizan Y ciertas las violencias, sino instituciones también las educativas. familias que se adueñan de la violencia de la otra o del otro o Ujú. del otro. Porque no solamente es la familia que va y dice, no, esto no lo puede saber nadie, porque qué problema, porque tal cosa, que es de calladita mejor, sino también es la familiar que es como, "Ah, no, entonces tenemos que hacer esto, hay que publicarlo en redes sociales, hay que boletear Ujú. ese man, hay que denunciar, porque hay que hacer El scratch. justicia, el scratch, porque hay que hacer justicia, porque esto lo tienen que saber. Sí, pero bien o mal, y como buena abogada del diablo que soy, desde mi propia postura crítica como psicóloga, es entender que una que pasa por esta situación no siempre está en deseos de buscar justicia, no siempre está en deseos de castigar, no Ujú. siempre está en deseos de denunciar, y eso es totalmente válido también, pues no la hace como menos víctima o no significa que haya sufrido menos porque no quiera hablarlo. Y obviamente es que romper silencio implica muchas consecuencias a nivel social, familiar, individual, que uno no siempre está dispuesto a asumir y está bien. Hay algo que quiero traer. Yo no soy psicoanalítico, no me gusta mucho el psicoanálisis, ¿cierto? Psicoanalista. Pero yo psicoanalítico. Pero yo recuerdo mucho un psicoanalítico, un psicoanalista de mi universidad. Pues él era un docente, un buen docente. Se llamaba Nicolás Uribe. Ay, Nico. Si nos estás viendo, Nico, las Hola, mejores, Nico. las mejores. Él hablaba de los esquemas P, de estos esquemas P, esquemas del poder. Ah, Él traía toda esta cuestión de que entonces esto de la P mm. se va perpetuando, ¿cierto? Juego de palabras. Exactamente. Barras, Se barras. perpetúa desde los lugares que ejercen el poder. Padres, ¿cómo es que se dice? Párrocos de iglesia, eh,
profesionales, policías, psicólogos. Psicólogos, Y me resuena, profesores. profesores, exactamente, la verticalidad. Y me resuena esto porque quiero traerlo a lo que nos convoca el día de hoy, que es también el ejercicio de nuestra práctica clínica. Mm, Porque nosotros esto decimos como que, bueno, venga, que en el lugar de ayuda, de cuidado en el que nosotros estamos muchas veces, muchos profesionales no sabemos o no reconocemos las implicaciones que tiene el consejito, el venga, no, vaya, denuncie, total. vaya, haga esto. Es el Mm, deber ser psicológico, ¿cierto? El velar entonces por el presunto cuidado de puntos suspensivos. Entonces, como este esquema del psicólogo termina en lugar de querer ayudando, de querer ayudar, pues... Y esa es de mis posiciones más polémicas como psico, porque pues una como psicóloga mujer, Ujú. digámoslo así, y con enfoque de género, porque yo considero En un que contexto lo tengo, sociohistórico colombiano, efectivamente antioqueño. se espera y que incluso se supone que es el deber ser, como le decía ahorita Santi, que una como psicóloga cuando le llega un tipo, uno de estos casos, active Ujú. ruta, acompañe a la persona a denunciar, acompañe a la persona a Muy hablar. pasar por encima del deseo de la otra persona. Total, total, porque es sí, como, ay, no, llegó esta persona con este caso, hay que escalarlo, hay que Ujú. enrutarlo, porque no se puede quedar así. Uy, eso a mí me genera un conflicto enorme entre mi enfoque de género, jiji, y, y, Sí. y mi bello psicoanálisis, precisamente por lo mismo. Y hoy se llama el podcast, rara vez le puse nombre. Uf, porque es que si tú a mí me lo preguntas, ¿cuántas mujeres me han llegado y me han contado una historia en la que claramente, según la teoría, ahí hay un abuso sexual? ¿Y cuántas veces yo he también callado y hecho silencio? Ujú. Son todas de todas. Precisamente porque no todo el mundo está preparado para nombrarle abuso a algo. Eso es un saber a destiempo. No todo el mundo está preparado para enfrentar las consecuencias de hilar algo como algo traumático y sobre todo desde la sexualidad. Ujú. No todo el mundo está preparado para enfrentar las consecuencias de lo que implica nombrarlo de esa forma. Entonces, o sea, si me lo preguntas a mí, si en ese momento en el que yo escucho esa historia, esa persona, por ejemplo, no narra como algo que ocurrió, algo que no tiene mucha trascendencia, o sí la tiene, pero no de la forma en la que la pensamos que la debería tener desde el feminismo, desde el enfoque de género, yo callo también. Obviamente lo cuestiono y digo, hey, ¿cómo te sentiste con eso? Ujú. ¿Qué ves desde esta situación que es Se trae la complejo? figura. Exactamente, cómo lo trabajamos o cómo tú nombras esto también, Ujú. porque pues uno le puede preguntar cuál es el nombre que le pone a la situación y puede que no necesariamente tenga que ser la palabra abuso o violencia, sino que puede nombrarlo desde, no sé, una incomodidad, por ejemplo. Y que a veces no se sabe, o sea, no se Ujú, sabe qué es un abuso, que esto puede resonar incluso afuera del consultorio, por el, ¿cómo es que llama esto? Por el discurso, lo que dice otra persona, ujú. una identificación. Venga, entonces estaba escuchando que un podcast, estaba viendo un video en YouTube, Mm, la chica estaba diciendo esto y es lo mismo que me pasó a y mí. me resonó y hizo clic. Exactamente. Como que es la misma experiencia la que dice, venga, esto ya se trae, la sabiduría organísmica ya se trae entonces, y bueno, ¿qué se hace con ello ahora sí? El terapeuta no es el que tiene que estar trayéndole toda la información a los consultantes, a las personas. Finalmente creo que es invadir también El el espacio espacio psico. psíquico del... el es- conexión. El espacio psíquico del otro. La CH y la CH. Exactamente. Me surge una duda, ¿cierto? Dude, Chimberta, ¿qué chantilly. entendemos nosotros por un abuso? Pues, ¿qué es esto de un abuso? Ay, no me corchaste. Mentiras. Es que es muy complejo porque ahí es donde está el rara vez le puse nombre. Ujú. Como cada persona nombra un abuso a partir de la construcción que tiene de ese significante. Es como yo nombro abuso a algo porque desde mi niñez he construido que un abuso es, por ejemplo, no sé, que irrumpan mi espacio Ujú. personal. O desde niña he construido que pues hablo en femenino, pero yo soy mujer. Sí, sí, sí. Pues eso no significa que a los hombres no les pase, pero pues, o a las diversidades también. Em, pero se me perdió. Ah, bueno,
Por ejemplo, desde niña yo he construido que un abuso es que me insulten. Ahí ya yo tengo mi significante de abuso, pero ¿cómo le nombra uno a una paciente? Venga, eso es un abuso. Y ella como, ¿aló? Y uno despertarle ahí cosas que no está preparada, dispuesta a asumir, a hilar, a trabajar, complejo. Pero sí, eso es para mí la palabra de abuso, el depende literal del psicólogo, del psicólogo, de Sí, la persona. porque en el depende se esconde lo que es la singularidad, ¿cierto? Que es Mm, como que sí, se ha vuelto muy cliché y muy ujú, del chiste, esto de, no, es que todo depende, pero el depende va hacia el fenómeno mismo, o sea, hay que ir construyendo también ujú. puentes discursivos que nos hagan entender, que nos hagan comprender cuál es la vivencia de la otra persona. Porque, por ejemplo, si yo voy a esto de la cuestión del abuso, para mí hay experiencias que son invasivas, ¿cierto? Invasivas, intrusivas, y que no todo tiene que ser, pues, como se consigue en muchas ocasiones en sociedad, que es la penetración y ya. No, venga, es que hay también unas cuestiones Mm, donde uno dice, pues no, todos somos conscientes, pero en los abusos no siempre se es consciente. Entonces creo que hay temas delicados por tratar ahí, por preguntarnos y cuestionarnos también desde nuestros roles total. que estamos pues ejerciendo como, como amigos incluso, ¿cierto? Es que esa es la cuestión, pues uno como psicólogo, uno cuestiona, uno Ujú, orienta de pronto a nombrar lo que de esa situación que aún no ha sido nombrada como abuso genera malestar o que nunca va a ser nombrada como abuso. Ahora, una como amiga, una como hermana, yo creo que tiene una posición distinta y al mismo tiempo no. ujú. Distinta en el sentido pues de que no tiene una ética profesional de por medio y al mismo tiempo no distinta porque no le quita el vínculo como fraternal o afectivo, no quita que una deba como invadir la Ujú. decisión de la otra, pues es que cada quien hace lo que puede con su malestar. Sí, correcto. Asunto. Asunte. Los silencios se aprenden, o sea, desde el lugar de lo que traemos en sociedad, que aprendemos en instituciones, en colegio, en familia, con los pares. ¿Cuáles son esas frases que nos van quedando también para mantener o crear silencios? Ay, yo tengo una frase que a mí me da mucha, quiero que lo sepan, si en algún día eso lo ven mis papás, que ya lo sepan, me da, pero me enervaba de niña y me Esto sobreemputaba también es terapéutico. de mala forma. Mi papá y mi mamá tenían un vicio de decir, ahora no que estamos hablando de los adultos, Ah, ¡ay, ah. jueputa! Me enervaba porque yo decía como, ¿y cuando hablo yo? Ujú. Y como después de que hablaban con adultos no hablaban conmigo, entonces yo quedaba ahí como, gracias, buenas. Ahí, por Como, ejemplo, es un sí, total, como los niños no tienen nada importante por decir. no, y que hay una ausencia también. Entonces, esto que es invasivo también hay otro asunto de ausencias. Una Total. ausencia de palabra, una ausencia de expresión también. Yo creo que ahí, por ejemplo, hay dos tipos de silencio. Los silencios que son funcionales para uno, para una, y los silencios que son funcionales para la sociedad. Ujú. Porque una cosa es que una calle cosas porque necesita callarlas o porque dentro de un vínculo no se pueden hablar y está bien. O sea, no es como que esa frase super recoach de todo en los vínculos se tiene que decir la verdad. Yo también me la he tenido que cuestionar yo en mi propio proceso porque es como, no, marica, hay cosas que no se pueden decir pues en un vínculo y no que no se puedan decir porque una esté siendo hipócrita, sino porque yo no voy a ir a romper al otro gratuitamente porque sí. Pues... Eh, ahí, por ejemplo, esos son silencios funcionales para una. Ahora, hay otros silencios que son funcionales para la sociedad o para la cultura o para la estructura social, pero no Ujú. para uno. ¿Cómo nos adentramos en esos silencios? ¿Y cómo se aprenden esos silencios? Porque hay esos silencios que son funcionales para nosotros, nosotras. A mí no me choca eso, ¿cierto? Como que pues, Nosotros. exactamente. Como que pues también terminan como sosteniendo también parte de lo que es el organismo y lo que son las experiencias. Porque si algo he visto, por ejemplo, en lo que es la clínica, yo retomo cosas de atrás, ¿cierto? Como que esta cuestión del abuso
esta cuestión de los abusos, de las experiencias invasivas, traen lo que es muchos quiebres en experiencias y en psiquismo. Entonces, un abuso conlleva muchas otras cosas más. Entonces, listo, es como que, bueno, este silencio, ¿qué me permite también a mí? Pero cuando ya el silencio empieza a ser más desde el callar, ahí, Ujú. qué opera? ¿Qué opera en sociedad? ¿Qué opera con el individuo? Porque pues nos estamos construyendo de muchas singularidades. Sí, total. Yo, por ejemplo, lo pensaba ahora que te escuchaba como desde una posición muy Foucaultiana. Em, pues es que el silencio es una forma de aislamiento, o sea, el silencio es una forma aprendida de aislamiento. Ujú. Entonces es entre yo más me callo o entre más me enseñan a callar ciertas cosas, más me aíslan, porque es que bien o mal el lenguaje nos permite un lazo social. Ujú. Entonces entre más me callo, más me aíslo y entre más me aíslo, más fácil es que operen ciertos mecanismos de control sobre mí. Entonces es como si me dejan sola, es más fácil que alguien que tiene un uniforme o un lugar de autoridad pueda acercarse y violentarme. Pues en un Ujú. ejemplo como cotidiano. O no sé, en la vida en general, es como entre más una se aísla, más vulnerable, digámoslo, está. Y sobre todo porque es que es bien curioso y yo trato de entender por qué está ese lugar últimamente como tan famoso y tan en el discurso moderno de venga, es que usted tiene que aprender a estar solo, es que usted tiene que aprender a disfrutar la soledad. Y eso es muy Tan, gonorrea. tan egoedificante. Total, tan Ajá. hiper individualizado, porque, o sea, bien o mal, hay una parte de la experiencia de la soledad que sobre todo cuando no es escogida, marica, que uno sufre ahí, pues es Ujú. que la soledad no siempre va a ser placentera y como buscamos erradicar el sufrimiento y que todo sea placentero, entonces erradicamos que la soledad sea no placentera y por ende le enseñamos como al individuo como venga, usted tiene que aprender a estar solo. Y entre más solo esté, más fácil es que opere como ese control. Entonces, Ujú. una persona está sola, es más fácil decirle que comprar, es más fácil decirle con quién sí estar. Es más, es que escoge desde la necesidad, porque tarde o temprano toda la soledad nos pone vulnerables. Y que es humano finalmente también esto de la soledad. Sí, total. Lo que lleva a pensar también esto del sufrimiento, porque el sufrimiento pues humano es algo que está ahí, no se tiene que erradicar, ¿cierto? Creo que también implica una función hermenéutica de saber leer qué está ocurriendo. Y si por ejemplo vamos a seguir conectando con esto de los abusos, ¿cuál es el sufrimiento de una persona que ha sufrido abuso y cómo lo detectamos, por ejemplo, en clínica, por ejemplo, afuera del espacio de consulta, cómo lo vemos en los discursos, en las narrativas sociales, en las narrativas familiares, en las narrativas académicas, qué se hace, por ejemplo, en los colegios, con todo esto, ¿cierto? Yo estaba escuchando un podcast, no me acuerdo el nombre, pero es muy conocido. Publicidad no pagada. Exactamente, por eso digo, no me acuerdo el nombre. Pero Ay, perdón, yo sí voy a hacer una publicidad no pagada, pero concientizada. chan, 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 chan. chan. Anuncio. De atrás de nuestro querido productor de Imaginación Activa, que aún no es podcast, pero creo que cuando salga este episodio, pero lo será. Ya, perdón, continúa. Perfecto, claro que sí. Y, y contaban pues la experiencia de una chica. Ujú. Entonces esta chica hablaba mucho de su sufrimiento y de todo lo que fue este proceso de aislamiento, porque es un aislarse. Entonces, como este asunto de, bueno, tú puedes sola, tú puedes con todo, Claro. resignifica la experiencia de abuso. Hay cosas que hay que aprender finalmente de esta experiencia, Me ¿cierto? tienen cacorra con usar mal el resignifica. ¡Ah! Ujú. Pero yo me voy a tirar la propia conclusión. Justo con eso que estás diciendo, Santi, es que el nombre del podcast es como rara vez le Rara puse vez. nombre. Lo que sostiene ese sufrimiento indefinido e insoportable es el no nombrarlo, pero no nombrarlo como la sociedad espera que se nombre o como desde la teoría o como desde el feminismo se espera que se nombre, a pesar de que pues lo saben que yo también
eh, me nombro desde allá como feminista, pero no siempre el feminismo tiene la última palabra, pues es quien nombra y cómo lo nombra, cómo no perpetuar y sostener ese sufrimiento nombrando, pero no nombrando como se espera, sino como se quiere, se puede nombrar y se necesita nombrar para hilar, ponerle nombre a eso, pero como no necesita, pues necesariamente en un abuso, pero si, no sé, yo necesito nombrarle a eso el elefante en la habitación. Y ese nombre ya le dio todo le dio toda una resignificación. Ahí sí, Ujú. a esa historia se narró desde un lugar distinto. Como dijo Lacan, Que digo, Lacan dijo muchas cosas. amar es dar... No, mentiras. Eh, Creo que eso es un buen tema para dejar ya un buen cierre del espacio. Asuntos finales. Nada, que esperamos que este podcast tenga futuros invitades, Ajá. que no solamente estemos Santi y yo, porque también somos un Ah, igual equipo no de vamos a seis. estar solo nosotros dos. Ay, sí, total, eso iba a Ajá. decir, como que somos un equipo de 6 bellas personas que están muy dispuestas a conversar también. Entonces seguramente próximamente verán al universo de las camis. El camiverso, haciéndose así. Correcto. Tenemos todo el universo de las camis, 3 camis. ¿Cómo dieron 3 camis en plural? Sabrá Dios. No es gratuito. En fin. No es gratuito, nada es gratuito. Y ya, y quien desee venir, invitades, Que todo hablen el del mundo. tema. Que hablen del tema, De ¿cierto? temas Temas, exactamente. que rara vez digan, Ujú. rara vez con algo. Y bueno, no, pues agradecido con Chimberta, con Dani, la buena, las mejores. Es el productor. Y agradecido también con los oyentes, quienes nos ven, esto nos ven, ¿cierto? Sí, por eso Sí, nos están sí, grabando. claro. Y bueno, no, agradecido con todos, Con el de con arriba. todas, con el de arriba, amén. Con Messi. Con Messi. Y bueno, ahora sí, como dijo Lacan, dejamos ahí por hoy. Nos vemos dentro de 8 días. Nos vemos En dentro este de caso 8 nos vemos 15. dentro de 15 días. Claro que sí. Maravilloso.